Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Buen día a todos. Bienvenidos a la sesión número 10 del curso de Introducción a la Enseñanza del Español. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que es esta unidad número 3, que solamente nos faltó un cachito para poder terminar, pues en sí este subtema que estábamos viendo sobre el componente sociocultural en la enseñanza del español como segunda lengua o como lengua extranjera. Y nos quedamos en este punto donde comenzábamos a hablar sobre los objetivos y en qué consiste como tal el plan curricular, perdón, del Instituto Cervantes, que recordemos que es este documento que nos proporciona el material para estructurar lo que es el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación del idioma español y el progreso que el alumno va desarrollando de este idioma en su vida diaria. Así que de esto hablábamos la sesión pasada y vamos a continuar hablando sobre este plan curricular y sobre todo en cómo se enfoca en el componente cultural. Y en este punto nos menciona que en relación con el componente cultural define que este permite ampliar al hablante su propia visión del mundo y desarrollar su personalidad social mediante el acceso a una realidad nueva. O sea, el plan curricular del Instituto Cervantes lo que busca con el factor cultural o lo que busca al desarrollar esta competencia sociocultural en el alumno es que el alumno pueda ampliar la visión que tiene sobre el mundo. Es decir, que lo que ha conocido, la cultura que conoce, que vive, pues no es la única que puede llegar a conocer, que puede llegar a adaptarse, sino que existen más culturas, más sociedades que es necesario que conozca, pero principalmente que aprenda a comprender. Y también que desarrolle una personalidad social, es decir, que el alumno aprenda a interactuar en estas diferentes culturas, aprenda a socializar, aprenda a adaptarse, aprenda a vivir nuevas experiencias con respecto a su entorno social y mediante el acceso de una realidad nueva. Esa es la idea, que el alumno conozca una realidad nueva, una realidad que sea diferente a la suya. Y aquí nos menciona que es muy importante para quienes aprenden una nueva lengua conocer los referentes culturales, ser sensibles a los comportamientos socioculturales y desarrollar actitudes y habilidades ante posibles conflictos, malentendidos y choques culturales. O sea, esto es lo que el plan curricular pretende desarrollar en el ser del alumno. Primeramente, que conozca los referentes culturales de ese idioma que está aprendiendo, que sea sensible a los comportamientos socioculturales, que los pueda entender, los pueda comprender, que pueda ser empático y que pueda estar dispuesto a estas tradiciones, costumbres, prácticas de ese contexto en específico y que no solamente se limite a juzgar, a criticar, sino que pueda comprender para posteriormente incorporarse a este contexto y también que pueda desarrollar actitudes y habilidades ante posibles conflictos. Esto es algo evidente que puede llegar a pasar, el hecho de que al existir diferentes culturas, pues puede haber algunos choques, ya sea intencionales o no intencionales. Esperemos que en el caso de nuestros alumnos, pues sean choques o conflictos no intencionales, pero que sí pueden llegar a pasar, como quizá una mala interpretación de un gesto, una mala interpretación de una práctica, una mala interpretación de alguna expresión. Sí, como creo que alguna vez les he platicado que yo tuve un alumno que no recuerdo si venía de Guadalajara o Guanajuato, la verdad no me acuerdo. Pero el punto es que en algún momento en que yo les estaba dando clase a estos alumnos, este alumno, como yo hice una broma, el alumno me dice algo así como que, ay, profe, cállese. Y yo me quedé así como que, "Ah, ¿cómo? ¿Qué dijiste?" Y el alumno inmediatamente me dijo, profe, discúlpeme, mire, lo que pasa es que esta expresión en donde yo vengo significa pues que no se pase, que se la bañó, que pues sí, o sea, que nos sorprendió con su broma y no es una expresión para ofender o para causar un problema. Y lo que hizo el alumno pues fue desarrollar una actitud
ante un malentendido. ¿Por qué? Porque inmediatamente se explicó, inmediatamente trató de que pues no fuera a suceder un problema más grande, ¿no? Y quizá a mí como docente sí me faltó eh, como ser consciente que este alumno, como viene de un contexto diferente, pues en lugar de impactarme, sorprenderme y empezar a tomar una actitud a la defensiva, pues entenderlo, ¿verdad? Y buscar el por qué me dijo esa frase, ¿no? Entonces, pues de esto se trata el trabajar el componente cultural y sociocultural de acuerdo al plan curricular del Instituto Cervantes, que es desarrollar una actitud ante posibles conflictos, o sea, desarrollar actitudes adecuadas, correctas, para enfrentar conflictos, malentendidos y choques culturales que pueden llegar a suceder. Y aquí también nos menciona que para ello es imprescindible manejar los inventarios del plan curricular del Instituto Cervantes de referentes culturales, saberes y comportamientos y el de habilidades y actitudes interculturales. Estos inventarios son contenidos, objetivos que se tienen que trabajar en estas tres esferas del plan curricular: los referentes culturales, los saberes y comportamientos y las habilidades y actitudes interculturales. Los tres referentes permiten desarrollar la competencia intercultural de los aprendices de lenguas. O sea que si se trabajan correctamente estos tres inventarios o estos tres contenidos, pues el alumno, es una garantía que el alumno pueda desarrollar una competencia intercultural al aprender distintos idiomas. Y vamos a ver tres inventarios que primeramente comenzamos con inventario de referencias culturales, en donde nos presenta aspectos culturales de la realidad española y de los países hispanos en tres grandes apartados. ¿Cuáles son estos tres grandes apartados? Pues primeramente tenemos conocimientos generales de los países hispanos, como la geografía, en donde va implicado los climas, las particularidades geográficas, cómo es la población, cómo es el gobierno y la política, la organización territorial y administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Se divide en pueblos, ciudades, municipios, colonias, y también cómo está organizado de manera administrativa. Es decir, si hay, y también política, como si hay diputados, alcaldes, si hay senadores, cómo es esta organización tanto administrativa, territorial y política de los países hispanos. También cómo es la economía, cómo es la industria, cómo es la medicina, la salud, la educación, cómo son los medios de comunicación, cómo es el medio de transporte y también cuáles son las religiones y cómo es la política lingüística. O sea, si ustedes prestan mucha atención, son diferentes ámbitos que engloban toda una sociedad hispanohablante, ¿sí? Entonces, todo esto son referentes de la cultura de una sociedad hispanohablante. Por lo tanto, todo alumno que desea aprender el idioma español tiene que conocer estos referentes culturales. ¿Por qué? Recordemos que la mayoría de los países o sociedades hispanohablantes tienen sus bases o tienen sus inspiraciones en lo que es como tal la cultura o la sociedad de España. Claro, no es un copia y pega. Hay algunas diferencias, variaciones, pero la base o el fundamento que constituye nuestra sociedad hispanohablante pues viene inspirado principalmente de la cultura y la sociedad de España. Por eso se tienen que conocer estos aspectos culturales de la realidad española. Y luego tenemos lo que son los acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente de España y de los países hispanos, en donde pues el alumno tiene que conocer los acontecimientos, los personajes históricos y legendarios, los acontecimientos sociales y culturales, personajes de la vida social y cultural también. ¿Por qué? Porque cada elemento que conforma nuestra cultura y nuestra sociedad hispanohablante tiene un porqué, tiene un trasfondo histórico. Entonces, por esa razón es que el alumno pues tiene que conocer estos acontecimientos y sucesos de nuestro pasado histórico. Y luego tenemos lo que es el tercer aspecto cultural, que son los productos y creaciones culturales que conforman el patrimonio cultural de España y de Hispanoamérica.
los cuales son la literatura, el pensamiento, la música, los cines, las artes escénicas, la arquitectura, las artes plásticas. ¿Por qué? Porque recordemos que son medios de expresión, expresión oral, expresión escrita, y a través de estos medios de expresión es que se revela cómo está compuesto el sistema de la lengua española, cómo está compuesto el sistema de escritura, el sistema de comunicación. Entonces, por eso es muy importante que el alumno pues también conozca estos productos y manifestaciones culturales. Así como nosotros tenemos una manifestación cultural en la literatura, en la música, en los cines, en la arquitectura, en las artes, pues de la misma manera se tiene en los demás países hispanohablantes. Entonces, aquí es muy importante que el alumno pues identifique cuál es la cultura que corresponde a la variante de español que está aprendiendo y que pueda disponerse a conocer estos productos y manifestaciones culturales de esa variante del español. Y luego tenemos lo que son el inventario de saberes y comportamientos socioculturales, que aquí pues hace referencia al conocimiento basado en la experiencia sobre el modo de vida, los aspectos cotidianos, la identidad colectiva, la organización social, las relaciones personales que se dan en una sociedad. Se organiza también en tres grandes apartados. Y aquí vemos tres apartados que tienen que ver o están implícitos en los saberes y comportamientos socioculturales que el alumno tiene que desarrollar. Primeramente tenemos las condiciones de vida y organización social, en donde pues está lo que es la identificación personal, como el nombre, apellidos, documentos, identificación, la unidad familiar, el calendario, las comidas, las bebidas, o sea, como la gastronomía, la educación y la cultura, el trabajo, la economía, las actividades de ocio, los medios de comunicación, la vivienda, los servicios, las compras, salud e higiene, los viajes, ecología, servicios sociales y la seguridad y lucha contra la delincuencia, perdón, que son elementos que forman parte de un comportamiento sociocultural de una sociedad determinada, ¿ok? Y luego tenemos lo que son las relaciones interpersonales, que pues estas van como son en el ámbito personal y en el ámbito público, en el ámbito profesional y en el ámbito educativo, es decir, eh, cómo se desarrollan los comportamientos en cuanto a las relaciones en el ámbito profesional, en el ámbito educativo y en el ámbito personal y público, cómo en esa cultura se manifiestan los comportamientos que producen o propician a una relación en el ámbito laboral, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo y en el ámbito personal. Y luego tenemos lo que es la identidad colectiva y el estilo de vida, que la identidad colectiva pues va implicado lo que es el sentido de pertenencia a la esfera social, la participación ciudadana, el pluralismo, minorías, etcétera. La tradición y cambio social, la espiritualidad y religión, la presencia e integración de las culturas de países y pueblos extranjeros, las fiestas, ceremonias y celebraciones. Todo esto tiene que ver, ese tercer punto tiene que ver con cómo se identifica el alumno en esa cultura en específico, ¿sí? En qué aspecto de estos puntos se puede identificar el alumno y se puede incorporar, y también cómo puede adaptarse a cada uno de estos elementos que forman parte de la identidad colectiva de una cultura. Y ya por último, para cerrar con esta unidad, tenemos lo que es el inventario de saberes y comportamientos socioculturales. Perdón, aquí me equivoqué. Y aquí el inventario es de habilidades y actitudes interculturales. Hay un error, ahorita lo modifico. Pero pues este inventario de actitudes y habilidades socioculturales tiene que ver con la relación de procedimientos que permiten al alumno aproximarse a las culturas hispanas desde una perspectiva intercultural, y se organiza en cuatro grandes apartados. El primer apartado tiene que ver con la configuración de una identidad plural, es decir, que el alumno debe desarrollar habilidades como la conciencia de la propia identidad cultural, la percepción de diferentes culturas, aproximación cultural, reconocimiento de la diversidad cultural y la adaptación e integración voluntaria.
También actitudes como empatía, curiosidad, apertura, disposición favorable, distanciamiento, relativización, tolerancia a la ambigüedad, regulación de los factores afectivos como el estrés cultural, la desconfianza, el recelo. Y hay otro apartado, que es el segundo, que tiene que ver con la asimilación de los saberes culturales, como el comportamiento sociocultural y referentes culturales. Y ahí es donde se trabaja habilidades como la observación, la comparación, la clasificación, la deducción, la transferencia, la inferencia, la conceptualización, el ensayo y la práctica, la evaluación y control, reparación y corrección. Y luego tenemos actitudes como la empatía, la curiosidad, la apertura, la disposición favorable, distanciamiento, relativización, la tolerancia a la ambigüedad. Y luego tenemos otro apartado como la interacción cultural, que aquí van habilidades como la planificación, el contacto, la compensación, evaluación, control, reparación y ajustes. Y las actitudes como empatía, curiosidad, apertura, disposición favorable, distanciamiento, relativización, tolerancia a la ambigüedad, regulación a los factores afectivos como el estrés, el estrés cultural, perdón, la desconfianza y el recelo. Y ya por último, otro apartado que tenemos aquí es la mediación cultural, que aquí están lo que son las habilidades como planificación, mediación, evaluación, control, reparación y ajustes, y actitudes como la empatía, la curiosidad, la apertura, la disposición favorable, distanciamiento, relativización, tolerancia a la ambigüedad, regulación a los factores afectivos como el estrés cultural y la desconfianza y el recelo. Ok, entonces, estos son los inventarios con los que se tiene que trabajar el factor sociocultural de acuerdo al plan curricular del Instituto Cervantes. O sea, este plan curricular propone que para desarrollar el factor sociocultural en el alumno, se tienen que trabajar estos saberes, estas actitudes y a estas habilidades y estos referentes culturales en el alumno. Así que esta, pues es más que nada información que yo les comparto sobre elementos que se tienen que trabajar en ellos. Ya ustedes como docentes pues tienen que buscar actividades, proyectos o situaciones en donde el alumno pueda desarrollar este tipo de saberes, de habilidades y pueda conocer y comprender también estos referentes culturales de lo que es la cultura y la sociedad hispanohablante. ¿Ok? Entonces, pues vamos a concluir esta unidad hasta este punto y vamos a continuar con lo que es la siguiente unidad, la unidad número 4, la penúltima. Ya estamos por concluir con este curso, ya si Dios quiere en unas 3 semanas más. Pero vamos a continuar con lo que es la unidad número 4, en donde vamos a empezar a ver lo que son los enfoques y los métodos en la enseñanza del español como lengua extranjera. Recordemos, como yo les comentaba en la primera sesión, que no existe un solo método para enseñar y para que el alumno aprenda el español, sino que existen distintos métodos y como docentes, como licenciados en la enseñanza del inglés o de un idioma, es muy importante estar dispuestos a conocer más enfoques, a conocer más métodos, porque de vez en cuando vamos a tener que utilizar diferentes, dependiendo el tipo de alumno que tengamos, dependiendo el tipo de contenidos que tengamos que trabajar. Entonces, por eso es muy importante conocer los diferentes enfoques y métodos que hay en la enseñanza de un idioma para adaptarnos en la situación educativa o en la situación de enseñanza y aprendizaje en la que estamos frente a un grupo. Así que pues yo les invito a que pongamos atención en estos enfoques y en estos métodos y principalmente a que ustedes ya cuando tengan que aplicar estos enfoques y estos métodos, pues no se casen con uno, sino que estén dispuestos a utilizar cada uno de los diferentes métodos y enfoques que existen. Ojo aquí, aquí vamos a ver algunos, no vamos a ver todos por cuestión de tiempo, pero vamos a ver 5 que son muy recurrentes o muy utilizados dentro de lo que es la enseñanza del español y quizá ustedes ya
¿Ya han utilizado alguno? Quizá ustedes suelen utilizar uno más que otro o quizá no conocen ninguno. También es válido. Entonces aquí nos vamos a dar a la tarea de conocer, de recordar cada uno de estos enfoques y cada uno de estos métodos y para que ustedes pues puedan empezar a implementarlos si es que ya están frente a un grupo en donde están enseñando el idioma español. Y vamos a ver cuáles son estos enfoques y métodos que vamos a ver, que en total vamos a ver dos métodos, empezando con el método de gramática y traducción, posteriormente con el método directo. Luego vamos a ver tres enfoques: el enfoque comunicativo, el enfoque por tareas y el enfoque competencial e integrado, que es un mismo enfoque, pero que toca diferentes aspectos a trabajar en este mismo enfoque. Y vamos a comenzar primeramente con el método de gramática y traducción, que es un método ya muy popular y que también quizá ustedes ya han conocido o que ya han trabajado anteriormente en sus clases si es que ya están desempeñando una labor como docentes en la enseñanza del idioma español. Ok. Dice aquí que se centra principalmente en la enseñanza explícita de la gramática y la traducción de textos. O sea, primeramente, para poder trabajar este método hay que verificar y revisar que el alumno conozca la gramática de el idioma en específico, en este caso del idioma español, que el alumno conozca las bases, conozca los principios, claro, no que sea un experto, no que sea un erudito en la gramática de un idioma, pero que sí al menos pueda saber cuáles son las reglas ortográficas, cuáles son las reglas para la redacción de un texto, para la lectura de un texto, para la comprensión de un texto, porque no solamente tiene que ver con los principios y los aspectos gramaticales, sino también con el trabajar con la traducción de un texto. Entonces, aquí esto es lo primero: asegurarnos que el alumno conozca los aspectos principales o esenciales de la gramática y que también pues tenga desarrollada de manera eh, buena, por así decirlo, o considerable, su habilidad de la lectura, su habilidad de la comprensión, ¿cómo se dice? La comprensión lectora, ya se me estaba olvidando el concepto, la comprensión lectora para que pueda llegar a traducir textos. Dice aquí que también con una fuerte orientación hacia el conocimiento teórico de la lengua. Los estudiantes deben aprender, o sí, deben aprender las reglas gramaticales y aplicarlas en ejercicios de traducción y análisis. Así es como se trabaja este método, a través de conocer las reglas gramaticales y aplicarlas en ejercicios de traducción y análisis. Aquí se pueden utilizar documentos o material de lectura, ya sean obras literarias, ya sean artículos científicos, notas periodísticas, pero algo que el alumno pueda leer para traducirlo y analizarlo desde el aspecto gramatical, y que así el alumno pues pueda conocer estos dos elementos que son muy importantes en el conocimiento y el dominio de una lengua: la gramática y la traducción. Y aquí vemos algunas ventajas y desventajas. Las ventajas es que facilita una comprensión profunda de la estructura gramatical, es útil para aprender vocabulario de manera sistemática. Esto sí es cierto, ¿sí? O sea, que el alumno eh, tenga la oportunidad de leer un texto y sobre todo que tenga esa responsabilidad de analizarlo para poder traducirlo, para que a ti como docente te pueda dar una respuesta de lo que entendió, de lo que comprendió, pues eh, esto genera que el alumno pueda aprender o desarrollar más vocabulario de su idioma. ¿Por qué? Porque el alumno al estar leyendo va a ver palabras que no conoce su significado y se va a ver en la necesidad de investigar cuál es el significado de esa palabra, en qué contexto se utiliza, o también se va a encontrar con palabras en donde el alumno ya conocía un significado o un contexto determinado en el que se utilizaban, pero ahora es consciente de que esa misma palabra puede tener un significado diferente o se puede utilizar en un contexto diferente, y así se va desarrollando más el vocabulario del alumno en ese idioma en específico. También es un método fácil de aplicar y de evaluar.
Esto sí es cierto. ¿Por qué? Porque pues no se requiere de la elaboración de un material didáctico muy complejo, ¿sí? Es algo tan sencillo como pues escoger algún material de lectura que el alumno pueda pues trabajar y que tú como docente puedas evaluarlo a través de preguntas, a través de un examen oral, a través de una exposición de clase o también a través de un texto escrito como un ensayo, como una conclusión, una reflexión personal. Entonces, hay muchas maneras en las que se puede aplicar y se puede evaluar este método. Y hablando en cuestiones gramaticales, reglas gramaticales, principios gramaticales, pues se pueden aplicar exámenes como exámenes de pregunta y respuesta, de opción múltiple, exámenes donde puedan los alumnos realizar algún escrito. Entonces, pues ahí es una manera fácil en la que se puede aplicar y se puede evaluar este método. ¿Cuáles son las desventajas? Que no promueve una comunicación activa ni práctica. El aprendizaje tiende a ser muy teórico y poco contextual. Eso sí, o sea, el alumno eh, va a estar encaminado pues a aprender la parte teórica de lo que es la gramática, de lo que es la traducción, pero quizá no se está propiciando o no se está permitiendo que el alumno pues pueda llevar este aprendizaje o este conocimiento a una práctica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de realizar actividades que eh, refuercen, esa es la palabra, que refuercen el contenido que aprendió y no actividades que lo lleven a involucrarse en su contexto social para que pueda poner en práctica lo que ya aprendió o la información que ya recibió. Y luego tenemos que los estudiantes pueden desarrollar habilidades limitadas en la expresión oral y en la comprensión auditiva. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que pues en este método no se trabaja mucho lo que es la expresión oral. Quizás se puede trabajar mucho lo que es la expresión escrita. ¿Por qué? Pues se trabaja con la gramática y con la traducción, pero no se está trabajando mucho con la expresión oral ni con la comprensión auditiva. Y luego tenemos lo que es el método directo, en donde los estudiantes aprenden el idioma de manera inductiva, es decir, a través de la exposición directa y la práctica sin explicaciones previas de gramática. El profesor habla exclusivamente en español y las lecciones se centran en la interacción y la comunicación. Este es un método que yo he visto que lo utilizan mucho en clases de inglés, en institutos como Quick Learning, como eh, School, ay, ¿cómo se llama? School English, creo que se llama. Porque he tenido conocidos que han estudiado inglés en esas instituciones, que la verdad son buenas instituciones, pero algo que me comentan es que desde la primera clase el docente les dice, ¿saben qué? A partir de este momento yo me voy a estar dirigiendo a ustedes en inglés y ustedes todo lo que me quieran comunicar, ya sea una pregunta, una duda, ir al baño, todo tiene que ser en inglés. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que el alumno pues tenga una interacción directa y práctica con el idioma del inglés, ¿sí? Y eso pues es el método directo. También se puede utilizar para la enseñanza del idioma español. ¿Por qué? ¿Por qué se trabaja así este método? Porque el alumno va a acostumbrarse a escuchar el idioma, va a aprender o va a desarrollar esta necesidad de adaptarse en un contexto donde tiene que comprender el idioma, donde está obligado, tiene la necesidad, perdón, de aprender a hablarlo. Es como prácticamente es el método que un bebé está expuesto cuando pues ya está en un contexto familiar. ¿Por qué? Porque el bebé para poder comunicarse pues tiene que aprender a hablar, ¿no? Entonces el bebé pues tiene que escuchar, tiene que conocer, comprender las palabras que se le están diciendo. Y eso lo logra
con base a estar escuchando y estar desarrollándose en un contexto donde se habla seguido ese idioma. Entonces, en esto consiste el método directo. Y aquí hay algunas ventajas y desventajas. Las ventajas es que estimula el aprendizaje natural del idioma, similar al proceso de adquisición de una lengua materna, lo que les comentaba hace un momento. Promueve una inmersión total y el uso real del idioma. O sea, aquí el alumno se está adentrando completamente a lo que es el idioma, desde cómo se habla, desde qué significa, cómo se puede comprender, cómo se escribe, cómo se utiliza para relacionarse, este, desde cómo conversar. A comparación de si, por ejemplo, si nosotros recordamos nuestras clases de inglés en la escuela, si es que tuvieron la oportunidad de tener clases de inglés, pues vemos que el maestro de repente pues sí era como compasivo, ¿no? O misericordioso y es de que, bueno, a ver, si no me puedes decir que quieres ir al baño en inglés, dímelo en español. Y ya le decíamos en español, ¿no? Pero aquí no, aquí es que el alumno aprenda a usar realmente el idioma. O sea, que se vean obligado a utilizarlo para poder sobrevivir o cubrir alguna necesidad. Y que también fomenta la confianza del estudiante al interactuar en situaciones cotidianas. Esto es algo muy cierto. Mientras más el alumno conviva en un entorno donde se utilice constantemente este idioma, pues el alumno se va a ver obligado a utilizarlo y mientras más lo vaya utilizando, más va a desarrollar esta confianza para hablarlo. ¿Cuáles son las desventajas que puede resultar desafiante para estudiantes principiantes, especialmente si carecen de conocimientos previos? Esto sí es algo muy cierto. El alumno puede verse intimidado, verse nervioso, verse desmotivado porque ve que pues no tiene ningún conocimiento y ninguna habilidad para poder hablar el idioma y esto puede provocar que el alumno pues termine abandonando este objetivo, ¿no? De aprender el idioma. También que la gramática se enseña de manera implícita, lo que puede dificultar la comprensión teórica de ciertas estructuras y que también se requiere un alto nivel de preparación y creatividad por parte del docente. O sea, así como aquí se le va a exigir al alumno que aprenda a utilizar el idioma en su totalidad, pues también aquí se le va a exigir al docente que aprenda a utilizar el idioma de una manera profesional, excelente, para que pueda transmitir conocimientos, para que pueda enseñar el idioma. Así que, pues también es una exigencia para el docente. Y luego tenemos lo que es el enfoque comunicativo, que aquí se aprende a usar el idioma en donde pues este enfoque se centra en la capacidad de los estudiantes para usar el idioma de manera efectiva en situaciones de la vida real. O sea, aquí al alumno se le coloquen actividades y proyectos o situaciones que tienen que ver con la vida real en donde se ve obligado o donde tiene la necesidad de utilizar su idioma. Por ejemplo, aquí pueden estar implícitas actividades como un caso, ¿no? Un caso en donde le dices al alumno, ¿sabes qué? Imagínate que estás en, en México y alguien te pregunta cómo utilizar el metro. ¿Cómo le enseñarías a usar perdón, en idioma español? Y ya el alumno te contesta la actividad, pero el alumno lo hace desarrollando una comunicación en un contexto o en una simulación de un contexto real donde el alumno pues tiene que aprender a utilizar el idioma a través de dar indicaciones de cómo utilizar un medio de transporte. Este tipo de actividades o situaciones o simulaciones en las que se le pone al alumno están enfocadas a que el alumno desarrolle competencias comunicativas o desarrolle habilidades comunicativas en el idioma que está aprendiendo. Y dice aquí la gramática seguía siendo importante pero no era el objetivo principal. La comunicación auténtica y la interacción eran las claves para aprender un idioma. O sea, en esto se basa este enfoque, la comunicación auténtica y la interacción. Y aquí tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas es que fomenta la comunicación real y la interacción entre los estudiantes. Desarrolla habilidades en todas las áreas del lenguaje, como la comprensión y la expresión oral. Esto es muy importante, o sea, va a haber una interacción oral constante en este enfoque.
así como la comprensión y expresión escrita y la comprensión auditiva. Y también lo que es que ayuda a los estudiantes a enfrentarse a situaciones comunicativas auténticas y contextuales. También tenemos lo que son las desventajas, que puede ser difícil de implementar sin recursos adecuados o sin un entorno adecuado de inmersión lingüística. Aquí, pues sí es muy importante tener a la mano recursos que puedan ayudar al alumno a utilizar el idioma en un contexto real o planificar correctamente ejercicios y actividades que puedan simular contextos y situaciones reales para que el alumno pues aprenda a utilizar el idioma en un entorno social. Y dice aquí, los ejercicios de gramática pueden ser considerados como secundarios, lo que podría retrasar el desarrollo de ciertas competencias lingüísticas en estudiantes que requieren una estructura más clara. El enfoque puede resultar desafiante para estudiantes con un bajo nivel de confianza o de habilidades en el idioma. ¿Por qué? Porque aquí pues se le exige al alumno que se comunique. Entonces, esto puede ser algo desafiante para el alumno. Y luego tenemos el enfoque por tareas, que el enfoque basado en tareas propone un enfoque centrado en la realización de tareas significativas y reales, es decir, tareas que signifiquen, digo, perdón, que tengan realmente un una garantía de que el alumno va a aprender, de que el alumno va a ir desarrollando las competencias lingüísticas. Dice aquí, los estudiantes aprenden a través de la resolución de tareas como escribir una carta, hacer una presentación o resolver problemas en grupo. La tarea es el eje central del proceso de aprendizaje y la lengua se aprende a medida que los estudiantes realizan estas actividades. O sea, aquí el método de enseñanza o la estrategia de enseñanza y de aprendizaje para el alumno son tareas. Sí, esta es la vieja confiable de los maestros que utilizan este enfoque, que por medio de tareas el alumno pues vaya desarrollando el conocimiento y el dominio de una lengua. Y aquí tenemos algunas ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que fomenta la comunicación real y la interacción entre los estudiantes, desarrolla habilidades en todas las áreas del lenguaje, como la comprensión y expresión oral y escrita y la comprensión auditiva, y ayuda a los estudiantes a enfrentarse a situaciones comunicativas auténticas y contextuales. También que puede ser difícil implementar sin recursos adecuados, que los ejercicios de gramática pueden ser considerados como secundarios y que el enfoque puede resultar desafiante para estudiantes con un bajo nivel de confianza o de habilidades en el idioma. Y ya por último tenemos lo que es la enseñanza basada en el enfoque competencial y el enfoque integrado, que este enfoque considera que aprender una lengua no solo implica saber la gramática y vocabulario, sino también ser capaz de utilizarla en diferentes contextos y con diferentes propósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gramática y el vocabulario que el alumno aprende no solamente va a quedar en un aprendizaje, sino que el alumno debe de ser capaz de utilizarlo en diferentes contextos y en diferentes propósitos, en diferentes situaciones y con diferentes necesidades, diferentes intenciones o diferentes objetivos que el alumno tenga que desarrollar en ese contexto social. Y lo que se busca es desarrollar competencias lingüísticas, interculturales y mediadoras, permitiendo a los estudiantes no solo interactuar en situaciones cotidianas, sino también reflexionar sobre su lengua y el uso. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues que fomenta el desarrollo de habilidades comunicativas completas, como la comprensión y la expresión oral, la producción escrita y oral. Considera la lengua como una herramienta para interactuar de manera efectiva en el mundo real e integra la dimensión intercultural y la mediación en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y las desventajas es que puede resultar complejo implementar en aulas con muchos estudiantes o con recursos limitados y que a veces se corre el riesgo de no dedicar suficiente tiempo a la enseñanza explícita de ciertos aspectos gramaticales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de igual manera, como se quiere trabajar en diferentes aspectos, principalmente los de comprensión y expresión oral y escrita, hay aspectos que se van dejando de lado como aspectos gramaticales, los aspectos fonéticos, los aspectos quizás socioculturales también. Entonces, hay ventajas y hay desventajas. Y la conclusión de esto, de estos diferentes enfoques y métodos, es que como tal, perdón, no hay ningún enfoque y ningún método correcto.
Todos presentan ventajas y todos presentan desventajas. Todos te van a servir para un contexto y una situación en específico y otros te van a servir para otro contexto y para otra situación en específico. Así que como docentes debemos de tener la habilidad y la capacidad de identificar cuál es el método, cuál es el enfoque que más me sirve para el objetivo o para la competencia que quiero desarrollar en mis alumnos o para los contenidos que les voy a impartir en el aprendizaje de este idioma, en este caso del idioma español. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión y pues les deseo un buen día a todos. Hasta luego.